Hay un dolor silencioso que muchas personas comparten, aunque no siempre sepan ponerlo en palabras. Es la sensación de que la vida se les va de las manos, de que por más que intenten cambiar, algo interno siempre las devuelve al mismo lugar. Cambian de trabajo, pero el estrés vuelve. Cambian de pareja, pero el conflicto se repite. Cambian de ciudad, pero el vacío los acompaña. Y llega un momento en que la persona se pregunta en silencio, ¿por qué mi vida no cambia de verdad? Florence Scovel Shinn observó este dolor durante años. Escuchó a personas inteligentes, espirituales, sensibles que oraban, afirmaban, confiaban, pero seguían atrapadas en las mismas circunstancias. Ella no los juzgaba, no los culpaba, no decía que les faltaba fe. Florence entendía algo muy profundo. No basta con querer cambiar la vida. Hay que cambiar el lenguaje interno con el que se vive. Porque la palabra no es solo comunicación, la palabra es programación. Desde pequeños aprendemos a hablar sin conciencia. Repetimos frases que escuchamos. Normalizamos palabras cargadas de miedo, carencia y resignación. Decimos cosas como, siempre me pasa lo mismo, esto es muy difícil, no soy buena para eso, la vida es dura, no hay de otra. Las decimos sin mala intención, sin darnos cuenta. Pero Florence enseñaba algo que hoy incluso la ciencia empieza a confirmar. La palabra no describe la realidad, la palabra dirige la realidad. Cada vez que una persona habla, no solo se expresa hacia afuera, se habla a sí misma y el subconsciente escucha todo. Florence decía que el subconsciente no razona, no analiza, no discute. El subconsciente obedece. Por eso afirmaba algo muy fuerte para su época. El hombre no recibe según su deseo, recibe según su palabra. Esto incomoda porque nos quita la idea de víctima, pero también nos devuelve poder. Imaginemos a Clara. Clara es una mujer trabajadora, responsable, buena persona, pero vive cansada. Cada mañana se levanta diciendo, hoy va a ser un día pesado, seguro algo sale mal, siempre tengo que luchar. No lo dice con dramatismo, lo dice como una costumbre. Y su vida responde exactamente a eso. Los días se sienten pesados, los imprevistos aparecen, las oportunidades se diluyen. Un día, Clara llega a las enseñanzas de Florence Scovel Shinn y algo la incomoda profundamente. Florence decía, cada palabra es una orden que das a la vida. Clara se da cuenta de algo que nunca había considerado. Ella estaba programando su día antes de vivirlo. No porque fuera negativa, sino porque hablaba desde el cansancio. Florence no le pidió a Clara que se volviera optimista. Le pidió algo más profundo, que se volviera consciente de su palabra. Florence explicaba que la palabra es el puente entre el pensamiento y la experiencia. No todo pensamiento se manifiesta, pero el pensamiento sostenido en palabras sí deja huella. La palabra repetida crea identidad. La identidad crea decisiones. Las decisiones crean resultados. Por eso no basta con pensar positivo si se sigue hablando desde la carencia. Florence decía que muchas personas oran correctamente, pero hablan incorrectamente el resto del día. Y ese lenguaje cotidiano es el que termina dominando la experiencia. Muchas personas no tienen a nadie que las ataque, pero se atacan solas con su lenguaje interno. Se dicen, no puedo, no sé, no soy suficiente, esto no es para mí. Y luego se preguntan por qué la vida no se abre. Florence no decía que esto fuera pecado, decía que era desconocimiento. Y el desconocimiento se corrige con conciencia, no con culpa. Florence enseñaba algo muy simple y muy difícil a la vez. No intentes cambiar la vida primero. Cambia lo que afirmas sobre ella, porque cuando cambias la palabra, la mente empieza a reorganizarse. Y cuando la mente se reorganiza, la vida responde. Clara decidió probar. No cambió todo su lenguaje, cambió una sola frase. En lugar de decir, hoy va a ser un día pesado, empezó a decir, todo se acomoda a mi favor. No lo decía con emoción, lo decía con intención tranquila. Al principio se sentía extraño, pero algo cambió. Su cuerpo dejó de tensarse al despertar. Su mente dejó de anticipar problemas. Florence decía que la calma es la señal de que la palabra está funcionando. Estas frases no se repiten con prisa, se repiten cuando el cuerpo está en calma. La vida me responde con orden. Mis palabras crean armonía. Elijo hablar a favor de mi bien. Todo se está reorganizando. No son frases mágicas, son nuevas instrucciones. Hay algo que Florence Scovel Shinn explicaba con mucha claridad y que hoy sigue siendo profundamente actual. Hablar en negativo no es realismo, es programación inconsciente. Muchas personas dicen, no estoy siendo negativa, solo estoy siendo realista. Pero Florence decía que el subconsciente no entiende realismo, entiende afirmaciones. Cuando repites una frase una y otra vez, aunque la digas sin emoción, esa frase se convierte en una instrucción. Decir esto es muy difícil no describe la situación, la endurece. Decir siempre me pasa lo mismo no explica el pasado, lo proyecta hacia el futuro. Florence observó que la vida responde a lo que afirmamos con constancia, no a lo que deseamos en silencio. Otro hábito muy común es la queja.
La queja parece inofensiva, pero es una de las formas más fuertes de fijar un estado. Cuando una persona se queja, le está diciendo al subconsciente: esto es importante, esto merece atención, esto debe continuar. Florence decía que la queja es una oración invertida, porque cada vez que te quejas, le pides a la vida más de lo mismo, aunque no lo quieras conscientemente. Imaginemos a Andrés. Andrés se queja todo el tiempo del trabajo, del tráfico, de la gente, del dinero. No porque sea una mala persona, sino porque está cansado. Pero su lenguaje mantiene vivo ese cansancio. Florence enseñaba que mientras una persona habla del problema, el problema sigue ocupando el centro del escenario. Florence no pedía silencio absoluto, pedía dirección consciente. Ella decía que no se trata de callar, sino de elegir mejor las palabras. Cuando Andrés empieza a notar su lenguaje, se da cuenta de que pasa gran parte del día hablando de lo que no quiere. Entonces decide probar algo distinto. Cada vez que aparece la queja, no la pelea, pero la redirige. En lugar de decir: esto es un desastre, empieza a decir: esto se está reorganizando. No lo dice para negar lo que siente, lo dice para no reforzar el problema. Florence explicaba que la palabra correcta no niega la emoción, la encausa. Otro error muy común es hablar desde el pasado. Decimos frases como: siempre me ha ido mal en esto, nunca he sido buena para eso, desde chica soy así. Florence decía que el pasado no tiene poder por sí solo, tiene poder cuando lo sigues nombrando. Cada vez que hablas desde el pasado, lo traes al presente y lo empujas hacia el futuro. El subconsciente no sabe que hablas de ayer, solo escucha que eso sigue siendo verdad. Por eso Florence insistía tanto en hablar desde el ahora, no desde lo que fue, sino desde lo que eliges sostener hoy. Imaginemos a Laura, otra historia muy común. Laura siempre decía: soy mala para el dinero, no sé administrarme, siempre termino igual. No lo decía con tristeza, lo decía como una etiqueta. Cuando conoce las enseñanzas de Florence, entiende algo clave. No estaba describiendo su historia, estaba reforzando su identidad. Florence enseñaba que cuando cambias la palabra, empiezas a cambiar quién eres. Laura no pasó a decir: soy rica. Eso no se sentía real. Empezó con algo más suave y honesto. Empezó a decir: estoy aprendiendo a relacionarme mejor con el dinero. Esa frase no generaba resistencia, no generaba ansiedad, y poco a poco su relación con el dinero empezó a cambiar. Florence decía que la palabra correcta no es la más exagerada, sino la que tu mente puede aceptar sin pelear. Por eso ella enseñaba a elegir frases que generen alivio, no presión. El alivio es la señal de que la mente empieza a alinearse. Si una frase te tensa, no es el momento de usarla. Primero necesitas calma, luego dirección. Frases para reprogramar el lenguaje cotidiano. No las repitas con prisa. Úsalas cuando notes que estás hablando en contra de ti. Esto se está acomodando. Estoy aprendiendo. Elijo palabras que me cuidan. Mi lenguaje crea nuevas posibilidades. Hoy hablo a favor de mi bien. No se trata de perfección. Se trata de conciencia. Hay otro aspecto fundamental que Florence Scovel Shinn enseñaba sobre la palabra y que muchas personas pasan por alto. No solo importa lo que dices, sino cuándo y desde qué estado lo dices. Florence explicaba que la palabra dicha desde el miedo no crea lo mismo que la palabra dicha desde la calma. La misma frase puede producir resultados opuestos dependiendo del estado interno. Cuando una persona habla desde la ansiedad, su cuerpo está tenso, su respiración es corta y su mente está en alerta. Ese estado interno le da un significado distinto a las palabras. Por eso muchas personas dicen frases positivas, pero sienten que no funcionan. No es la frase, es el estado. Florence observó que el miedo distorsiona el lenguaje. Cuando alguien tiene miedo, suele decir cosas como: espero que esto se arregle. Ojalá todo salga bien. A ver si tengo suerte. Estas frases parecen inofensivas, pero contienen una idea muy clara para el subconsciente. Todavía no está bien. Florence enseñaba que el subconsciente no responde a la esperanza, responde a la afirmación. Esperar es confirmar ausencia. Afirmar es declarar presencia. Por eso ella insistía tanto en hablar desde el ahora, no desde el futuro incierto. Imaginemos a Marcos. Marcos estaba atravesando un momento complicado de salud. Tenía miedo y hablaba desde ese miedo. Decía: ojalá esto no empeore. Espero que los estudios salgan bien. Cada vez que lo decía, su cuerpo se tensaba más. Cuando Marcos conoce las enseñanzas de Florence, entiende que no necesita negar su situación, pero sí cambiar su palabra. En lugar de decir ojalá, empezó a decir: mi cuerpo está respondiendo con inteligencia. No lo decía con euforia, lo decía con calma. Florence enseñaba que la palabra correcta no busca emoción intensa, busca estabilidad. Otro punto clave que Florence trabajaba
es la importancia de no hablar en contra de uno mismo en momentos de cansancio. Cuando una persona está agotada, tiende a decir frases duras sin darse cuenta. No puedo más. Esto me supera. No doy para tanto. Florence explicaba que estas frases no liberan tensión, la fijan. El subconsciente las toma como órdenes. Por eso ella recomendaba algo muy simple: cambiar el lenguaje en los momentos de debilidad, no para fingir fuerza, sino para no reforzar el agotamiento. Veamos el caso de Elena. Elena atravesaba una etapa de mucho cansancio emocional. Trabajo, familia, responsabilidades. Cada noche decía: estoy agotada, no puedo con todo. Cuando empezó a aplicar las enseñanzas de Florence, no dejó de reconocer su cansancio, pero cambió la forma de expresarlo. En lugar de decir no puedo, empezó a decir: estoy en un proceso de reorganización. Esa frase no negaba su realidad, pero tampoco la condenaba. Poco a poco, su energía empezó a cambiar. Florence decía que el cuerpo responde al lenguaje que lo sostiene. Florence también enseñaba que hablar con otras personas es hablarle al subconsciente propio. Cuando cuentas tu problema una y otra vez, no lo estás soltando, lo estás reforzando. Por eso ella sugería elegir con cuidado a quién le cuentas tu historia y cómo la cuentas. No se trata de aislarse, sino de no convertir el problema en identidad. Frases para usar cuando el miedo aparece. Repítelas solo cuando puedas sentir un poco de calma. Estoy a salvo ahora. Mi cuerpo sabe cómo equilibrarse. Todo está bajo un orden mayor. No necesito anticipar. Confío paso a paso. Estas frases no buscan eliminar el miedo. Buscan no dejar que el miedo dirija la palabra. Florence Scovel Shinn enseñaba que la palabra no solo crea experiencias, también crea identidad. Con el tiempo, las personas no solo viven lo que dicen, se convierten en lo que repiten. Si una persona se repite durante años: soy así, siempre he sido de esta manera, esto no va a cambiar. No está describiendo su personalidad, está fijando una identidad. Florence decía que la identidad es una profecía silenciosa y el subconsciente trabaja para confirmarla. Por eso cambiar la palabra no es solo cambiar lo que dices, es cambiar quién crees que eres. Muchas personas quieren una vida distinta, pero siguen hablándose como la versión antigua de sí mismas. Siguen diciendo: yo soy mala para, yo nunca puedo, yo siempre termino. Florence explicaba que mientras uses ese lenguaje, seguirás jugando desde el mismo personaje, y el juego no cambia hasta que cambia el personaje. Imaginemos a Pablo. Pablo se define a sí mismo como alguien con mala suerte. Lo dice en broma, pero lo dice seguido. Cuando algo sale mal, confirma su identidad. Viste, siempre me pasa. Florence diría que Pablo no está teniendo mala suerte. Está siendo coherente con su palabra. Cuando Pablo decide observar su lenguaje, se da cuenta de cuánto se encierra en esa etiqueta. Empieza a cambiar una frase. En lugar de decir: siempre tengo mala suerte, empieza a decir: estoy aprendiendo a confiar en la vida. Esa frase no promete resultados inmediatos, pero rompe la identidad anterior. Y cuando la identidad cambia, las experiencias empiezan a cambiar. Florence también advertía sobre el peligro de hablar desde el yo roto. Muchas personas se describen a sí mismas como defectuosas, como incompletas, como dañadas. Dicen cosas como: yo soy así por lo que me pasó. Después de esto ya no soy igual. Florence enseñaba que el alma no se rompe, se confunde, y la confusión se corrige cuando se cambia el lenguaje de autoimagen. Veamos a Mariana. Mariana atravesó una experiencia dolorosa y comenzó a decir: esto me marcó para siempre. Cada vez que lo decía, su cuerpo se cerraba. Cuando Mariana conoció las enseñanzas de Florence, algo la alivió profundamente. Florence decía que ninguna experiencia tiene poder permanente si no se la sigues nombrando como identidad. Mariana empezó a cambiar su palabra. En lugar de decir: esto me marcó para siempre, empezó a decir: estoy en un proceso de sanación. Esa frase le devolvió movimiento, le devolvió futuro. Florence explicaba que la palabra correcta siempre abre posibilidades. La palabra incorrecta la cierra. Por eso no se trata de negar lo que pasó, sino de no sellarlo como destino. Frases para cambiar la identidad que refuerzas con tu lenguaje. No las digas con fuerza, dilas con suavidad. Estoy cambiando, estoy aprendiendo. Mi historia no está terminada. Mi identidad está en expansión. Puedo vivir algo distinto. Estas frases funcionan porque no pelean con la mente, la guían. Florence Scovel Shinn enseñaba que la palabra no solo inicia procesos, también los sostiene. Muchas personas cambian su lenguaje por unos días, pero luego vuelven al lenguaje antiguo cuando no ven resultados inmediatos. Florence decía que la palabra es como una semilla, no germina en el mismo instante en que se planta. Si una persona desentierra la semilla todos los días para ver si ya creció, nunca verá el fruto. Por eso ella insistía tanto en la persistencia tranquila.
no en la repetición forzada, sino en la coherencia diaria. Aquí entra un principio muy importante. La palabra no se repite para convencer a la vida, se repite para educar al subconsciente. Cuando el subconsciente aprende una nueva dirección, empieza a reorganizar percepciones, decisiones y oportunidades. Florence decía que muchas personas abandonan justo antes de que el cambio ocurra, no porque la palabra no funcione, sino porque regresan al lenguaje antiguo cuando aparece la duda. Imaginemos ahora un caso completo de éxito. Imaginemos a Sofía. Sofía llevaba años diciendo frases como: mi vida está estancada, nunca logro avanzar, todo me cuesta demasiado. No lo decía con rabia, lo decía con resignación. Cuando Sofía conoce las enseñanzas de Florence Scovel Shinn, algo cambia profundamente. No intenta cambiar todo su lenguaje de golpe. Empieza con una sola decisión: no volver a hablar de su vida como un problema. Cada vez que la frase "mi vida está estancada" aparecía, la reemplazaba por "estoy en un proceso de movimiento". Al principio parecía insignificante, pero su cuerpo respondía distinto. Su mente empezaba a ver opciones, donde antes solo veía bloqueo. Sofía también aprendió algo clave. Florence enseñaba que hablar bien no significa negar lo que duele, significa no sellarlo como destino. Cuando Sofía se sentía triste, no decía "todo está mal", decía "esto es un momento, no una identidad". Esa frase le devolvía espacio interno. Con el tiempo, sus decisiones cambiaron, su energía cambió, sus resultados cambiaron. No porque la vida la premiara, sino porque ella dejó de sabotearse con su palabra. Florence decía que la palabra correcta siempre produce alivio. Si una frase te genera más tensión, no es el momento de usarla. Primero necesitas calma, luego dirección. Por eso ella recomendaba elegir palabras que la mente pueda aceptar sin luchar. El alivio es la señal. Frases finales para sostener la reprogramación diaria. No las repitas como un ritual vacío. Úsalas como un acompañamiento interno. Mis palabras crean dirección. Elijo hablar a favor de mi bien. Todo se está reorganizando para mí. No necesito forzar procesos. Confío en el orden que me sostiene. Mi vida responde a la claridad interna. Si hoy te llevas algo de este episodio, que sea esto. No necesitas cambiar toda tu vida hoy. Solo necesitas cambiar la forma en que te hablas mientras la vives. Florence Scovel Shinn no enseñaba a luchar con la realidad. Enseñaba a reprogramarla desde la palabra consciente. Y cuando la palabra cambia, la vida empieza a escuchar distinto. Si este contenido te ayudó a ver tu vida desde otro lugar, te invito a quedarte. Suscríbete al canal para seguir profundizando en enseñanzas prácticas de metafísica y crecimiento personal. Dale like a este episodio si sentiste alivio o claridad y cuéntame en los comentarios qué palabra o frase te diste cuenta que necesitas dejar de usar y cuál eliges empezar a repetir a partir de hoy.